Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Ojo, la evaluación va a ser hasta lo que se hizo hasta antes de esta clase. Esto que hacemos ya no se va a evaluar. ¿Ok? Esto ya no se evalúa. Y recuerden que el teorema de Green traía de regreso a la integral doble. Le abrió las puertas de la integral doble y está de regreso a la integral doble. Entonces yo les sugiero para el PC de mañana también estudiar desde integrales dobles. ¿Ok? Bien. Entonces, hoy día iniciamos ya otro tema que está orientado a definir una nueva integral. Ya hemos visto integrales dobles, integrales triples, integrales de línea, de campo escalar y de campo vectorial, ¿no? A lo largo de una curva. Bien, integrales de línea. Pues ahora vamos con integrales de superficie, ¿no? También sobre campos escalares y luego también sobre campos vectoriales. Entonces, para este fin, ¿qué se espera en esta sesión? Bueno, se espera que el estudiante elabore representaciones paramétricas de una superficie, ¿sí? A partir de una expresión cartesiana o de una descripción geométrica. Muy bien. Que además, en este proceso, reconozca los diferentes tipos de superficies basado a partir de su ecuación, ¿no? O de su descripción geométrica. Y luego, con esto, vamos a poder definir lo que es integral de superficie. Entonces, luego se espera que el estudiante calcule integrales de superficie de un campo escalar. Y por último, que resuelva ejercicios y problemas de aplicación. ¿Sí? Entonces, hoy día, para lograr esto, vamos a empezar estudiando solamente la parametrización de superficies. De eso se trata la clase de hoy. Parametrización de superficies. ¿Sí? Y ahí veremos los diferentes tipos de superficie. La superficie explícita, la superficie cilíndrica y la de revolución. Muy bien. Entonces, ¿qué se requiere para ello? Se requiere que el estudiante sepa derivar parcialmente, ¿no? Porque vamos a determinar lo que se llaman los vectores normales. Y esos son el producto vectorial, ¿sí? El producto vectorial de dos vectores tangentes. Y los vectores tangentes se obtienen mediante derivación, ¿sí? Entonces acá creo que hay que poner producto cruz también, ¿no? Producto cruz. Bien. Se requiere también módulo de un vector. También integrales dobles, ¿sí? Porque la regla práctica del cálculo de una integral de superficie va a ser justamente la integral doble. Y también debemos recordar cómo parametrizar curvas. Bien. Muy bien, entonces ahora vamos con parametrización de superficies. Entonces, miren, la idea es la siguiente. Nosotros trabajamos curvas y arcos de curva, mejor dicho, líneas, curvas, ¿ok? Que iniciaban, por ejemplo, en un punto P y terminaban en un punto Q, ¿sí? Entonces, esta es una curva C, la cual le exigíamos que sea regular a trozos o regular. Entonces, nosotros parametrizábamos esto. Esta curva la parametrizábamos con un alfa de t igual a un x de t, y de t, ¿no? Así. Luego aprendimos a calcular su vector tangente, ¿no? X' de t, y' de t. Cuando nosotros
indicamos la parametrización, T pertenece a determinado intervalo. Entonces, eso le induce una orientación. Y el vector tangente tiene la dirección y sentido de esa orientación. Ahí. Listo. Una vez definido esto, ¿no? Nosotros pudimos definir dos tipos de integrales. La integral de línea a lo largo de la curva C del campo vectorial F por diferencial de este longitud de arco. Y también la integral a lo largo de la curva C del campo vectorial F, ¿no? Por diferencial de alfa. Muy bien. Eso hicimos. Todo eso se va a evaluar, por cierto, ¿no? Bien, pero ahora lo que nosotros tenemos ya es una porción de superficie o una superficie. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta superficie la tenemos acá. Así. Bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer, aprender a parametrizar esta superficie, ¿no? Y su parametrización va a ser así. R de U, V. Y esto será un X de U, V, un Y de U, V, observa, son dos parámetros, y un Z de U, V. Esto tenemos que aprender, ¿sí? Donde U, V pertenece a cierto conjunto, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Pertenecen a cierto conjunto. Bien. Entonces, una vez que nosotros aprendemos a hacer esto, así como una curva tiene su vector tangente, esta superficie va a tener un vector particular llamado vector normal, ¿no? Por ejemplo, siguiendo esta orientación y siguiendo esta otra, ¿sí? En este determinado punto, ¿no? Tendremos un vector tangente por acá, otro vector tangente, este asociado con U, este asociado con V, y acá tenemos el vector normal, que viene a ser alfa sub producto cruz con alfa sub por alfa sub. Por eso se requiere que también sepan ustedes recordar el producto cruz. Y ese es el vector normal. Entonces el vector normal viene a ser alfa sub por alfa sub v. ¿Sí? Una vez definido todo eso, ¿sí? Definiremos lo que se llaman las integrales de superficie. Integral de superficie a lo largo de la superficie S, ¿no? De un campo escalar F, ¿no? Por el módulo, bueno, por el vector normal, módulo de vector normal, ¿no? Y vamos a comenzar a trabajar este tipo de superficies. Eso lo definiremos más adelante. Entonces, es importante eh, parametrizar, aprender a parametrizar la superficie. Y de eso nos vamos a ocupar la clase de hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezamos. Superficies paramétricas. Un subconjunto S de R3 es una superficie cuando existe una función R, esta viene a ser la parametrización, en curvas, en líneas curvas, era alfa, ahora es R, que va de R2 hacia R3, continúa en el conjunto conexo de tal que la superficie es generada por la parametrización. ¿Sí? Eso significa. A la transformación R se le llama parametrización de la superficie S. Y la ecuación vectorial X y Z es igual a R, U, V se llama la ecuación vectorial, perdón, la ecuación paramétrica de S. Esta ecuación vectorial es la ecuación paramétrica de S. Ojo, ¿esto qué significa? Significa esto, por si acaso. Significa que X depende de U de V, que Y depende de U y de V,
y que Z depende de U y de V. ¿Sí? Ahí. Bien. Entonces, es la ecuación paramétrica de S esto que estamos escribiendo, ¿no? Entonces, mira, acá en este conjunto D observamos U que está asociado como que al eje X y V asociado como que al eje Y, ¿no? Así. Y ahora, este U tiene este comportamiento, ¿no? Ese U tiene ese comportamiento, ¿no? Siempre de izquierda, de menor a mayor. Y V también de menor a mayor, ¿no? De esta manera. Entonces, ese recorrido induce una orientación. Mira, lo de color verde está asociado con U. Y eso tendría esta orientación, por ejemplo. Observa. Así. Y la de color naranja sería para V, ¿no? Con esta orientación. Así. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es una parametrización de una superficie. Simplemente es una función, ¿sí? Que va a depender de dos parámetros. Y mediante estos dos parámetros se tiene que generar toda la superficie. Bien. Entonces, vamos con los tipos de superficies y sus respectivas parametrizaciones. Bien. Tenemos acá muchos ejemplos de gráficas de superficies. Ahí está. Bien. Entonces, vamos con el primer tipo de superficie con su respectiva parametrización. Superficies definidas explícitamente. Entonces, se dice que una superficie está definida explícitamente cuando está escrita por una ecuación de esta manera. Z igual a f de x, y. O puede ser y igual f de xz. O puede ser x igual f de yz. Esas son superficies explícitas. ¿Ok? Donde f, ¿no?, es una función que va de R2 hacia R, es continua en el conexo D. Entonces puede ser parametrizada por las siguientes ecuaciones. Simplemente haces x igual a u, y igual a v y z igual a f de u, u. Y u, v pertenece a este conjunto de observa. Bien. Vean estos detalles, por favor.
Bien, vamos con los ejemplos. Dice, determine una parametrización de la siguiente superficie. Observa que acá tenemos un cono. Bueno, realmente tenemos la hoja superior del cono. ¿Sí? Además, también tenemos que se cumple la siguiente. Al igual que hemos demostrado. Muy bien. Entonces, este caso, digamos, es muy sencilla su parametrización. Simplemente decimos, ok, a ver, solución acá antes. Ahí está. Entonces sería x igual a u, y igual a v, y z sería simplemente raíz cuadrada de u cuadrado más v cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, u pertenece a R y v pertenece a R, ¿no? Entonces, lo podemos escribir así, mira, R de u, v vendría a ser u, v, raíz de u cuadrado más v cuadrado, ¿sí? Y el parámetro, u, v, los parámetros pertenecen a R2. Podemos escribirlo de esa manera. ¿Sí? Listo. Bien. Vamos a usar GeoGebra para verificar esto. Dice, profe, ¿la R es como la F o no tiene que ver con las cilíndricas? Ya, no tiene que ver con las cilíndricas, pero sí, sí esto tiene cierta analogía. Chicos, se me ha caído mi lápiz un ratito, ya pues estoy demorando un 5, por favor.
Bien, ya chicos. Se había caído por un lugar que no lo podía sacar. Bueno, ya. Entonces, eh, vamos a graficar esto. Recuerda que el eje X es el rojo, el verde es Y y el azul es Z. Bien, entonces, de hecho, uno cuando aprende algo nuevo, trata de relacionar con lo que ya conoce. Y eso está bien. Aún se llaman los anclajes del aprendizaje. O sea, de dónde te sostienes para poder aprender. Sí, el Z tiene, te parece algo a las cilíndricas, ¿no? Entonces, la idea es que U y V parametrizan un plano, ¿ok? Y ese plano luego tenemos que levantarlo, ¿no? A la forma del cono. Y justamente eso es la tercera componente Z, ¿no? La tercera componente. Bien. Entonces, ¿cómo se ingresa esto en GeoGebra? Entonces, tú en GeoGebra escribes superficie. Ahora es ya no curva, sino superficie. Superficie. Entonces, elige la tercera opción, expresión, expresión, expresión. Listo. En la primera expresión escribe su, es la segunda expresión v, y la tercera expresión sería raíz cuadrada, sqrt de u cuadrada, más v cuadrada. El primer parámetro es u, y como varía de R a R, eso en GeoGebra no se puede poner, entonces le voy a dar valores, ¿ya? Le voy a dar, no sé, desde -10 hasta valor final, que sería 10. El parámetro 2 sería v, ¿sí? De valor inicial también -10 hacia 10. Y ahí, ¿no? Y ahí está. Muy bien. Ahí podemos verificar, ¿sí? Ahí está, ¿no? Observen que por cuestiones de este tipo de parametrización se muestra arriba no circular, sino así como se ve, ¿no? Bien. Entonces dejo el PPT para que vayan capturando lo que hemos hecho.
Esta parametrización, jóvenes, es la más sencilla, ¿ok? También recibe el nombre de parametrización de Monge. Pero acá voy a mostrar otra forma. Otra forma. Muy bien. Entonces, la idea es la siguiente. Como si fuesen coordenadas polares. Ya no rectangulares, sino polares. Entonces, dibujo círculos de radio variable, desde 0 en adelante. Entonces, estos círculos van formándose de esta manera, ¿no? Entonces, el radio va aumentando. Y luego, esto estaría en X y Y. Y luego, utilizaría esta, la tercera componente, en términos de X y Y, como quede, para hacerla que suba y se pegue al cono, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente. Sería X igual, ¿ok? El radio por el coseno de t, lo voy a poner así ya. Y radio por el seno de t. ¿Sí? Listo. Pero ¿qué vamos a hacer? A R le vamos a llamar V. A R le vamos a llamar V. Y a T le vamos a llamar U. A T le vamos a llamar U. Entonces, por lo pronto acá, U pertenece de 0 a 2pi. ¿No? Y V es el radio, recuerda. Entonces, el radio pertenecería desde 0 hasta el valor que le quieras dar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre hasta 5. ¿Sí? Se me ocurre hasta 5. Muy bien. Y la tercera componente sería z, ¿no? Que vendría a ser raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Observa que sería v cuadrado por coseno cuadrado de u más v cuadrado por seno cuadrado de u. ¿Sí? Entonces, observa que factorizo v cuadrado y me queda coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u, que es igual a 1. Por v cuadrado, raíz cuadrada de v cuadrado, valor absoluto de v, pero v es positivo. Por lo tanto, esto simplemente sube. Ya está. Entonces, finalmente la parametrización queda así. R de u, v viene a ser v por coseno de u, v por seno de u y v, ¿no? Y observa que la parametrización la podemos escribir, el dominio lo podemos escribir de varias maneras. U que pertenece de 0 a 2pi, v, en este caso en particular le he dicho que vaya de 0 a 5. Es una manera de escribirla. Otra forma de escribirla es como par ordenado. U, v pertenece al producto cartesiano de 0,2pi por 0,5. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta parametrización con la anterior? Que esta es más precisa. Esta puedo modificarla y, por ejemplo, podría graficar un tronco de cono. Un tronco truncado, un cono truncado. Por ejemplo, de 1 a 5. ¿Sí? Vamos a ver en GeoGebra esto. ¿Sí? A ver, termino de capturar esto y luego vamos a verlo en GeoGebra.
Bien, entonces miren, esta nueva parametrización la vamos a poner en GeoGebra para notar la diferencia. Borramos esta. Y ahora vamos, curva, a ver, estoy compartiendo. Sí. Entonces tenemos superficie, la tercera fue V por coseno de U, V por seno de U y V. El primer parámetro es U, que va de 0 a 2pi. 0, 2pi. El segundo parámetro es V, que va de 0 a 5. Le puse de 0 a 5, ¿no? Observa. De 0 a 5. Ahí está, ¿no? Listo. Y observa que, por ejemplo, podemos dibujar un cilindro truncado. V varía de 1 a 5. Mira, le he puesto de 1 a 5, observa. De 1 a 5. De 1 a 5. Entonces, esta ventaja tiene esta parametrización. ¿Ok? Bien. Oh, bien, vamos ahora con continuar con nuestra parte teórica. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta? Bien. Vamos ahora. Otro ejemplo. Entonces vamos. Dice, determine una parametrización de la siguiente superficie. Z es un plano, 2x más 3 seno de y. No, un cilindro. Ojo, acá aparece seno. Este es un cilindro. Cuya proyección en el plano YZ es esta región rectangular. ¿Sí? Listo. Entonces, ojo, acá los alumnos cuando están empezando a parametrizar se confunden. Pero la solución correcta es la siguiente. En primer lugar, me dicen que si esta superficie lo proyectamos al plano YZ queda de la siguiente manera. Queda un rectángulo. ¿Sí? Acá es menos 2pi, acá es 2pi, acá es pi y acá es menos pi. ¿Sí? Esta parametrización, queda de esta manera la parametrización de la superficie, o mejor dicho, la gráfica, al ser proyectada al plano esto YZ. Entonces, lo correcto es hacer acá, claramente vemos que Y varía desde menos 2pi hasta 2pi. Entonces, hacemos Y igual a U y Z igual a V, ¿no? Y X, ¿quién será? Entonces, observa, U pertenece desde menos 2pi hasta 2pi. Y V pertenece desde menos pi hasta pi. Muy bien. Y X, ¿qué sería? Tendríamos que despejar. Como tenemos Z igual a 2X más 3 seno de Y,
Entonces, X viene a ser Z menos 3 seno de Y, todo sobre 2. Por lo tanto, X vendría a ser Z, ¿quién es? V. V menos 3 veces seno de Y, que es U, sobre 2. ¿Sí? Esta sería la parametrización. Muy bien, entonces finalmente tenemos R de U, V, viene a ser V menos 3 veces seno de U sobre 2. U y V. Muy bien. Entonces, donde U pertenece al intervalo de menos 2pi hasta 2pi y V pertenece desde menos pi hasta pi. Vayan capturen esto, por favor. Ya, buena pregunta, Luana. Esperaba esa pregunta. ¿Ya? Entonces, miren, voy a hacer acá lo incorrecto, ¿ya? No, siempre la primera variable empieza con U y la segunda va a ser V. Entonces, esto no se recomienda. Entonces, cuando el alumno recién está aprendiendo a parametrizar, lo que hace es X igual a U y Y igual a V, y diría Z es igual a 2U más 3 seno de V. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, de hecho el estudiante va a decir allá, entonces U pertenece de menos 2pi hasta 2pi y V pertenece de menos pi hasta pi. Ustedes dirán, profesor, y es lo mismo que usted ha escrito, mire, ve. U y V tienen lo mismo, sí, pero se han asignado X igual a U. Esto sería que al proyectarlo al plano XZ quedaría así, o sea, acá ya sería X y acá sería Z. Y eso no nos dice. ¿Ya? Entonces, esto es un error. No es lo que nos pide. Entonces, por eso primero proyecté ahí Z según lo que me dicen y se proyecta en este rectángulo. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer Y igual a U y Z igual a V. Y luego X tendría que expresarlo en lo que queda, en términos de U y de V, que serían Y y Z. ¿Sí, Luana? De esa manera. Entonces, X habría que despejar. Entonces, de aquí podemos observar qué necesitamos. Necesitamos esto, entonces, S, no, C. Con cambio de
Dejamos este tipo de parametrización y este tipo de superficie llamada explícita, ¿no? Para pasar ahora a la superficie de revolución. Parametrización de superficies cilíndricas. Listo. Esto va a ser más cercano a lo que nosotros ya sabemos. Dice, para parametrizar un cilindro o una superficie cilíndrica, S, como la mostrada en la figura, se parametriza la curva directriz C. ¿Qué es la curva directriz C? ¿No? Ahí está la que se intersecta con el plano XY. Esa es la curva directriz C. Muy bien. Entonces, hay que parametrizarlo. Esto que estamos escribiendo es lo que nosotros hemos hecho así. Alfa de t igual x de t, coma y de t, con t que pertenece a, b. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho y es lo mismo, sino que está expresado con un f y con un g. Muy bien. Entonces, cuando tú parametrizas la curva, prácticamente ya tienes parametrizado a x y a y. Y faltaría parametrizar z. Y z en este caso va de una constante a otra constante. Ese sería v. Observa. Entonces, para parametrizar la superficie, será, hacemos x igual a f de u. Observa, en lugar de t simplemente lo cambias por u. X es igual a f de u y y es g de u, ¿no? Y observa que la tercera variable z debe ser el otro parámetro v. Ahora, u varía desde a hasta b, ¿sí? U varía desde a hasta b y v varía en todos los números reales, en este caso. ¿Sí? En este caso va desde menos infinito hasta más infinito. Este cilindro se extiende a lo largo de todo el eje Z. ¿Sí? De esa manera. Muy bien. Ahí está. Entonces, anoten estos detalles para entenderlo y vamos a pasar a ver un ejemplo. Bien, vamos con un ejemplo. Dice, determine una parametrización de la siguiente superficie. Vemos un cilindro elíptico. La curva directriz es una elipse y z varía desde -1 hasta 1. Bien, entonces, primero hay que parametrizar la curva C. Para eso, la ecuación 2x cuadrado más 3y cuadrado igual a 6, lo dividimos sobre 6. Nos queda x cuadrado sobre 3 más y cuadrado sobre 2 igual a 1. Reescribimos esto de la siguiente manera. X sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más y sobre raíz de 2 al cuadrado igual a 1. ¿Sí?
Entonces podemos usar la identidad coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Entonces sobreentiende que x sobre raíz de 3 es coseno, ¿no?, de t, en este caso. Entonces x es igual a raíz cuadrada de 3 por coseno de t. Y y raíz cuadrada de 2 por seno de t, ¿no? Con t que pertenece de 0 a 2pi. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos parametrizado la curva. Y esto lo sabíamos hacer. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es parametrizar la superficie. Parametrizamos la superficie. La superficie. Entonces sería x es igual a raíz cuadrada de 3 de coseno de u. Recuerda, se cambia el t por u. Y es igual a raíz cuadrada de 2 por seno de u. Y z simplemente lo hace sube, el otro parámetro. ¿Sí? Entonces, u pertenece de 0 a 2pi. Y en este caso z va de menos 1 a 1. Y como es igual a v pertenece de menos 1 hasta 1. Entonces, si gustas, lo escribes de esta otra manera. En forma de fila, ¿no? Como r de u, v igual raíz cuadrada de 3 por coseno de u, raíz de 2 por seno de u, v. Muy bien. Entonces sería con u que pertenece de 0 a 2pi. Con u que pertenece de 0 a 2pi. U que pertenece de 0 a 2pi. Y v que pertenece de 0 a 1. Y ya está. ¿Sí? Nice. Digamos que esto se entiende un poquito mejor, por lo que ya está asociado con lo que sabemos que es la parametrización de una curva. ¿Sí? Vayan capturando esto.
vamos a hacer el ejemplo en GeoGebra, ¿sí? Borremos. Entonces tenemos superficie, tercera opción. En la primera fue raíz cuadrada de 3. Sí. Raíz cuadrada de 3 por coseno de u, ¿no? Coseno de u. Luego tenemos raíz cuadrada de 2 por seno de u. Y la expresión tercera es v, el parámetro v. El primer parámetro es u, que va de 0 a 2pi. 2pi por final. Y el parámetro 2 es v, que va de menos 1 a 1. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando en este caso v o una de las variables, ¿no?, varía de constante a constante, GeoGebra no tiene ningún problema y lo grafica. Pero cuando varía de una superficie a otra, no constantes, ya GeoGebra no lo puede graficar y se tiene que hacer otro tipo de parametrización, la cual no se recomienda mostrarle al alumno porque no la va a usar. Así es que en ese caso sí no lo vamos a graficar, ¿ya? Bien, entonces vamos a compartir nuestro ejercicio para pasar al siguiente. Bien, disculpen chicos, se me cayó el Zoom. Ya estamos ahí compartiendo nuevamente. Entonces diríamos que x va desde 0 hasta este plano. ¿Sí? Hasta este plano. Listo. Solución. Entonces, en primer lugar hay que parametrizar la curva directriz. En este caso es esta, mira, ve. ¿Sí? Vamos a parametrizar esta curva. ¿Sí? Esta es la curva C. Entonces parametrizamos C. Parametrizamos C. Bien. Entonces no está complicado, ¿no? YZ. Y sería igual a coseno de T. Y Z sería igual a seno de T. Con T que pertenece de 0 a 2pi. Muy bien. Entonces, ahora parametrizamos la superficie. Se llama la superficie S. Bien. Muy bien, entonces tenemos que parametrizar Z. Entonces, ya estamos viendo que Y es igual a coseno de U. Recuerda que se cambia T por U. Y Z igual seno de U. Y X. Entonces, observa que de acá tenemos que despejar X. Despejamos X. Muy bien. Entonces sería X es igual a 6
menos 6 más 4y, 6 más 4y menos 3z, todo sobre 2. Ahí. Muy bien. Entonces, sería x es igual 6 más 4z. ¿Quién es z? Seno de u. 4 veces seno de u. Menos 3z. ¿Quién es z? A ver, ¿cómo que z, z? A ver, ¿cómo es esto? A ver, no, acá es y. Más 4y, disculpen. Entonces acá borramos. Y es coseno de u. Menos 3z, o sea, menos 3 seno de u. Sobre 2. Entonces, este tipo de cilindro, GeoGebra no lo grafica cuando hacemos esto, mira. Eh, a ver, no, acá hay un error, no puede ser esto. Acá, esto no se hace, eso no se hace. Se pone simplemente V, se pone V, ¿ya? Mira, seno de U, coseno de U, simplemente V, es igual que el caso de acá, que se puso en ZV, acá ahora en XV. Y lo que escribí se pone en el dominio del parámetro. Entonces, para empezar, U pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Y V pertenece, va de donde X, desde 0 hacia justamente esto. 6, para que se entienda mejor lo hago así, miren, ve. Hay que hacerlo así, miren. U debe ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 2pi. Y V debe ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que, y ahora sí reemplazamos. 6 más 4 veces coseno de U, menos 3 veces seno de U, sobre 2. Y ahí está. Pues como les digo, esta parametrización, GeoGebra no la hace mal, o sea, la hace truncada, no muestra el detalle. ¿Qué es lo que se debe hacer para que lo muestre? Se utiliza otro tipo de parametrización, que es con segmentos de recta, ¿sí? Con segmentos de recta. Pero eso no se usa en una evaluación, por ejemplo. Ya es algo muy aparte para poder graficarla en GeoGebra u otro programa. ¿Sí? Bien. Entonces claramente se ve que X varía desde 0 hasta este plano, ¿no? Hasta este plano. Bien. Y esa es una superficie cilíndrica. Bien, vayan capturando estos objetos para pasar a ver el último tipo de superficie.
Bien, entonces ahora vamos a pasar a otro tipo de superficie. Recuerda que esto también lo puedes escribir así, R de U, V, ¿no? Igual V, coseno de U, seno de U, indicas, ¿no? Que U es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 2pi, y que V va desde 0 hacia 6 más 4 coseno de U menos 3 seno de U, todo sobre 2. Ahí está. Y esto por identidades es coseno por coseno más, ¿no? También decimos y por aquí. Muy bien. Entonces vamos con el otro tipo de superficie. La superficie de revolución. ¿Sí? Entonces, superficie de revolución. En este caso en particular, observa que la superficie está girando alrededor del eje Y. Puede girar alrededor del eje X, puede girar alrededor del eje Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace primero? Se parametriza esta curva C. Esta curva C, observa, se parametriza esa curva C. ¿Ok? Ahí. Muy bien. Entonces, lo parametrizas como X igual a F de T y Y igual a G de T. Como es una curva, queda en términos de un parámetro. Listo. Entonces, observa, has hecho X igual a F de T y Y igual G de T. Entonces, ahora, parametrizamos la superficie. Mira cómo se hace, ¿ya? Ok, gira en torno a quién? A Y. Entonces, tal cual este Y lo escribes acá. Lo único que haces es cambias T por U. Cambias T por U. Listo. Observa que no se está usando f de t todavía. Ese f de t se escribe en las otras dos variables. Con t igual a u. Muy bien, así. Ese f de t se copia acá. Y luego observa que a este f de u en x se multiplica por coseno de v. Siempre primero el coseno y luego el seno. Entonces, este f de u coseno de v, f de u seno de v, es prácticamente una circunferencia de radio. Este es el radio, mira, este es el radio. El radio es f de u. Ese es el radio f de u. Y es algo como coordenadas polares. Entonces, el radio es f de u por coseno de v por seno de u. ¿Sí? Lo mismo se hace si se gira en torno al eje z o al eje x. Entonces, con el ejemplo va a quedar más claro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Bien. Entonces, vamos con el ejemplo. Listo. Observen que en este caso es una superficie de revolución y la curva C es esta. Esta es la curva C. Y la curva C está acá con su ecuación cartesiana. Esta es la ecuación cartesiana de la curva C, donde X varía de 1 a 3,5, que es 7 medios, ¿no? Y alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y. Entonces, solución. Parametrizamos C. Parametrizamos C. Entonces, al parametrizar C, tenemos que lo siguiente. Alfa de t igual. Observa que X lo hago t. Entonces, X vale t. Y Y vendría a ser t menos 1 por t menos 2
por t menos 3. ¿Sí? Con t que pertenece de 1 a 7 medios, que es 3,5. ¿Sí? Listo, ya está. Entonces, si gustas, haces así, ¿no? Para que quede claro. X es igual a t, y y es t menos 1 por t menos 2 por t menos 3. ¿Sí? Ahí está. Alfa, la curva C. Ahora parametrizamos la superficie. Ahora parametrizamos la superficie. Listo. Recuerda, vas a tener X, Y y Z. Muy bien. Gira en torno al eje Y. Por lo tanto, en Y se copia tal cual esto. Solamente menos 2, U menos 3. Con U que pertenece, U menos 3. Con U que pertenece desde 1 a 7 medios. Listo. ¿Quién nos está usando hasta ahorita? El X que esté. Ese T va acá, pero recuerda que va como U. Acá y acá. Y acá va multiplicado por el coseno de V, primero el coseno y luego el seno, por seno de V, y esta. Entonces, finalmente, la parametrización es esta. R de U como V viene a ser U por coseno de V, U menos 1 por U menos 2 por U menos 3, y acá U por seno de V, ¿no? Indicamos que U pertenece de 1 a 7 medios y que V pertenece de 0 a 2pi. ¿No? Acá V pertenece de 0 a 2pi. Preguntas, vamos a ver. Dice, entonces cuando no aparece nada de los otros ejes, se vuelven T y luego U. Sí, recuerda, acá en la... Realmente tú puedes poner letras que tú quieras, ¿ya? Pero digamos que lo que estamos indicando, ¿no? La idea es esta. Mira, parametriza la curva. La curva que es un parámetro T. Ese parámetro T para la superficie se va a llamar U. Y la otra va a ser V. Ujú. Y la otra va a ser U. Entonces, todos los T se convierten en U. Así es, ahí. De esa manera. Ahora, quizás en otras bibliografías le ponen otras letras, pero la idea es que queda clara qué es lo que se hace. Y debe quedar en términos de dos parámetros. En este caso, de U y de V. Así. Bien. Vamos con básicamente el último ejemplo, ¿no? Porque con esto cubriríamos todos los tipos de superficies, ¿no? Superficie explícita, superficie cilíndrica, superficie de revolución. Muy bien, vamos con el último ejemplo. Dice, determine una parametrización de la siguiente superficie de revolución. Obtenido al girar una vuelta completa la curva dada. En este caso, la curva dada gira alrededor del eje Z. ¿Sí? La curva dada es esta, y cuadrado más z cuadrado igual a 2y. Esta es la curva C. Está ahí. ¿Sí? Bien. Observa que es una circunferencia, ¿no? Entonces, completamos cuadrados en la variable y. Completamos cuadrados en y. ¿Sí? Completamos cuadrados en y. Observa que esto debemos buscar para la parametrización de la curva esta forma, ¿no? Igual a 1, y no la tenemos. Entonces, por eso completamos cuadrados. Entonces sería y cuadrado menos 2y
más z cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá le vamos a agregar que la mitad del coeficiente de y, que es 2, 1 al cuadrado. Y esto que le agrego también le quito. ¿Sí? Entonces, esto queda un trinomio cuadrado perfecto, que es y menos 1 al cuadrado, más z cuadrado, y este menos 1 al cuadrado pasa a sumar, que queda igual a 1. Ya está, mira, tiene la forma. Es una circunferencia con centro en YZ 1,0 acá, en 1,0, y radio 1. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y menos 1 igual a coseno de t, y z igual a seno de t. Listo. Entonces, de acá tenemos que y es coseno de t más 1. Y z igual seno de t. ¿Sí? Listo. Ya está parametrizada la superficie, perdón, la curva, con t que pertenece de 0 a 2pi. Muy bien. Ahora vamos a parametrizar la superficie. Vamos a parametrizar la superficie. Parametrizamos la superficie. Tenemos X, Y, Z. Listo. La curva gira en torno al eje Z. Entonces voy y busco Z. Z es seno de T. Entonces acá tiene que ser seno de T. Cambia T por U. ¿Y qué no estamos tomando? No estamos tomando esto. Coseno de T más 1, eso debe ir acá. Como coseno de U más 1. Acá como coseno de U más 1. ¿Ok? Listo. Y recuerda, ahora viene multiplicado por coseno de V y acá por seno de V. Y ya está parametrizada nuestra superficie. Muy bien, en este caso, tanto U como V varían de 0 a 2pi. U pertenece de 0 a 2pi y V también pertenece de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Ahí está. Si gustas, lo escribe de esta otra manera. R de U, V vendría a ser coseno de U más 1 por coseno de V. Coseno de U más 1 por seno de V. Y acá seno de U. Se sube. Escribirlo bien. Seno de U. Y puedes escribirlo así, ¿eh? U, V, que pertenece al producto cartesiano 0,2pi por 0,2pi. Nice. Entonces, con esto cubrimos todas las parametrizaciones que vamos a utilizar más adelante en las integrales de superficie. En las integrales de superficie. Pregunta. Dice, profesor, ¿puede volver a explicar la parametrización? Claro. Recuerda, la clave es la parametrización de la curva. ¿Quedó claro el método de completar cuadrados, no? ¿Esto quedó claro? ¿O por ahí va la duda? Explico ya, ¿quieres que explique? ¿Queda claro ese? Sí, listo. Dice que queda claro esto. Entonces, listo. Una vez que tenemos esto, tenemos una circunferencia. Entonces, y es igual a coseno de t más 1, porque estamos haciendo y menos 1 coseno de t y z seno de t. Hasta ahí me imagino no hay problema. Hasta acá todo perfecto, ¿cierto? Sí, ¿no? Hasta acá todo perfecto, porque eso es lo que ya sabemos. Entonces, me imagino que el problema está acá. Entonces decimos lo siguiente. Muy bien. Entonces, ¿gira en torno a quién? Gira en torno a z. Gira en torno a z. Entonces, esto que está en z se copia tal cual en la variable z de la superficie. De la parametrización de la superficie. Pero en lugar de t pones u. La otra función que no estamos usando es esta. Queda coseno de t más 1. Esa tiene que ir acá en las otras dos variables. De esa manera. ¿Sí? Se repiten. Y recuerda que obligatoriamente hay que ponerle coseno de v. Siempre empezamos con v, y, ¿no? Con coseno, perdón, de v, y luego con seno de v. Coseno de v, seno de v. Y ya está. De esa manera. Voy a regresar al anterior. Voy a regresar al anterior.
Acá mira, parametrizamos la curva. Acá está la parametrización. ¿Gira en torno a quién? En torno al eje Y. Entonces, esto tal cual se copia en Y en la superficie. Tal cual se copia. Cambiando T por U. ¿Quién nos está usando? T. Acá debería ir T y acá debería ir T. Pero T se cambia por U. Por lo tanto, U y U. Y luego lo acompañas con coseno de V y luego seno de V. Siempre empezamos con coseno. ¿Sí? Y observa, es lo mismo que se ha hecho acá. Entonces imagino que ahora ya queda más claro, ¿cierto? Luana. Ok. Bien. Entonces, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Hoy día hemos visto cómo parametrizar superficies explícitas, cilíndricas y de revolución. ¿Sí? Listo. Entonces, este siguiente ejercicio queda como tarea para ustedes. Este queda como tarea para que ustedes parametricen. Ahí está. Y a la próxima clase, que vamos a ver, vector normal y plano tangente a una superficie. ¿Sí? Vector normal y plano tangente a una superficie. Bien. Comentarios, preguntas finales. Ojo, mañana se evalúa de integrales dobles por el teorema de Green. ¿Ah? En sí debe evaluarse de integral triple, pero debido a que se evalúa este teorema de Green, digamos hasta la clase anterior, y teorema de Green usa integrales dobles, por lo tanto repasen integrales dobles, ¿sí? En cartesianas y en polares. ¿Ok? Bien. Entonces, de mi parte, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana. Perdón, la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y una muy buena PC el día de mañana. Hasta luego.